Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Bueno, Cristian, ¿te puedo molestar con agua, hermano? Gracias. Y bueno, se acerca el día de Navidad, y el día de Navidad ya comienzan muchas actividades, mucho más movimiento. Yo en la semana andaba por ahí por San Carlos, por Chillán también, y ya vemos el comercio lleno, ¿cierto? El mall lleno. Tiempo de Navidad, ¿cierto? También de compras, de celebración. Me gusta también en el tiempo en que las familias se juntan, pueden comer algo rico, pueden entregarse regalos los que lo hacen en Navidad. Es un momento de gozo, de dicha. Gracias, hermano. Un momento de celebración. Pero es fácil también perder el enfoque de lo que significa la Navidad. Es fácil desenfocarnos de lo que es realmente importante. ¿Qué nosotros debemos recordar en Navidad? Bueno, lo que recordamos siempre, cada día de nuestra vida, no solamente en Navidad, sino cada domingo, cada día que nosotros vivimos, es que Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, se hizo hombre. Recordamos la encarnación y que Cristo vino a este mundo y murió en una cruz, hermanos, para salvarnos de nuestros pecados. De eso depende nuestra vida, de eso depende nuestra eternidad. A veces se habla del espíritu de la Navidad, ¿cierto? Que pareciera que la gente se pone más bondadosa, se pone más sensible, más amable incluso en los tiempos de Navidad, pero eso muestra la pecaminosidad del corazón del hombre, que en ciertas fechas, ¿cierto? Solamente nos ponemos más sensibles a las cosas de Dios, ¿cierto? También más sensibles a la relación con nuestro prójimo. Pero el resto del año permanecen en tinieblas, en insensibilidad. Entonces es un tiempo para nosotros los creyentes, los que celebran Navidad, de poder también con más énfasis aún recordar la encarnación, recordar que Cristo se hizo hombre. Para nosotros entender el Evangelio, debemos entender que Cristo se hizo hombre como nosotros y padeció como hombre, murió como un hombre. Se identificó con nosotros, haciéndose hombre para vivir una vida perfecta y luego morir en la cruz por nuestros pecados. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos una vez más. Amado Dios, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, rogando su bendición y rogando que su palabra, Señor, pueda ser poderosa en nuestras vidas. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre por nosotros para vivir una vida en nuestro lugar. Te alabamos por ello y damos gracias por el precioso Evangelio que un día nos rescató y nos salvó. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, damos gracias. Amén. Bien, como decía, en este tiempo a veces caminamos por los malls, las tiendas de compras, y vemos que a veces hay un excesivo consumismo dentro de estas fechas, ¿cierto? Y a veces nosotros los cristianos también caemos en esto,
caemos en este consumismo y esas cosas llenan nuestro corazón y el materialismo y nos lleva a veces a alejarnos de Dios y alejarnos de los propósitos principales de nuestra vida, que es glorificar a Dios. Hermanos, en Navidad no hacemos algo diferente a lo que hacemos el resto de nuestros días, que es recordar a nuestro Señor, que es recordar que Cristo vino a este mundo. No solamente debemos recordar esto en Navidad, sino que es un tiempo especial en familia, ¿cierto? Para reunirnos, para celebrar, para quizás darnos regalos, como decía hace un rato, pero es algo que nosotros debemos recordar cada día de nuestra vida. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que nos dice que Cristo se hizo hombre por nosotros. Podemos ver en nuestro país y quizás en muchos otros países que el verdadero sentido de este día se ha perdido, el sentido real y único de la Navidad, que es Cristo. Es recordar el nacimiento de nuestro Señor, recordar que Cristo se hizo hombre por nosotros. Es tan importante esta doctrina de la encarnación de Cristo, porque, hermanos, piense un poco en ello, que Dios, como cantábamos hace un rato y es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Aquí en Mateo capítulo 1, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo un hombre como nosotros. Dios se humilló. El hermano Osvaldo creo que citaba en Filipenses capítulo 2, donde dice que Dios se hizo hombre, que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El soberano Dios, el bendito Señor, dejó su gloria, dejó su majestad, dejó el cielo, la gloria en las alturas para hacerse como uno de nosotros. El creador de todo, el Señor de todo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que te hizo a ti y a mí, se hizo como uno de nosotros. El Dios eterno se hizo hombre limitándose al tiempo y al espacio. Aquel que todo lo puede, se hizo un hombre y se cansó y tuvo sed y tuvo hambre. Como cantábamos también en el villancico al principio, humilde vino al seno de una madre, bebió leche del seno materno. Aquel que todo lo conoce, que todo lo sabe, crecía en estatura y en conocimiento, dice la Escritura. Entonces, hermanos, la doctrina de la encarnación es una doctrina tremenda, en la cual nosotros debemos meditar, en la cual nosotros debemos profundizar más, porque es Cristo haciéndose hombre por nosotros. Entonces, la Navidad es más que simplemente el nacimiento de nuestro Señor. Es el comienzo de una historia de amor. Es el comienzo de la historia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el comienzo de la historia de redención. La historia de salvación. Desde el pesebre hasta la cruz. No solamente nos quedamos en el pesebre y en el niñito Jesús, sino aquel niño que se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nosotros. No podemos llegar a la cruz si no pasamos por el pesebre, si no pasamos por aquel nacimiento, si no pasamos por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, si no pasamos por aquel Cristo que se hizo hombre por nosotros. En todo esto, en todo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vida, muerte y resurrección, nosotros vemos el plan eterno de Dios cumpliéndose para salvarnos. El plan eterno de Dios para salvarnos se estaba cumpliendo paso a paso. Nosotros vemos en el Evangelio de Juan, cuando nosotros estudiamos ese Evangelio, que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo decía que aún no era el tiempo. Vemos que Jesucristo tenía todo controlado. Todos los tiempos estaban en la potestad, en la mano del Señor. Porque se estaba cumpliendo paso a paso el plan eterno de Dios. Entonces debemos reflexionar, hermanos, cuando nosotros pensamos en el nacimiento de nuestro Señor, en la encarnación del Señor, en el amor de Dios, en el amor inmenso de Dios por nosotros, en el gran amor que tuvo Dios dando a su propio Hijo
en propiciación por nuestros pecados, dando a Jesús, a su Hijo Jesucristo, para que se hiciera hombre como nosotros y pagase el precio de nuestra maldad. Por eso el apóstol Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús, hermanos, no hubiera nacido, ¿qué sería de nosotros? Él vino porque nosotros necesitábamos un Salvador. Él vino porque nosotros necesitábamos que Él pagara el precio de nuestros pecados. Él vino porque necesitábamos a Dios para salvarnos, pero también necesitábamos a un hombre que muriera en nuestro lugar. Y un hombre, un Salvador, que fue profetizado en toda la Escritura. Nosotros vemos que Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso dice la Escritura en Corintios que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En Él, en Cristo, se cumplen todas las promesas, se cumplen todas las profecías con respecto al Salvador. Y eso nos dice Mateo aquí también en el texto que nosotros leímos en el versículo 22 y 23. Dice, porque todo esto aconteció para que se cumpliese, y me gusta cuando la Escritura dice esto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Por quién fue dicho? Por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Entonces se cumplió lo dicho por el Señor. Hermano, una de las cosas que me encanta de la Escritura y que siempre uso para poder defender que este libro es sobrenatural y que este libro es palabra de Dios, son las profecías cumplidas. Son las profecías cumplidas. Hermanos, pensemos en que este texto que se cumplió, este texto que se cita aquí, cuando dice que se cumplió lo dicho por el Señor, se escribió 700 años antes de que Cristo naciera. 700 años antes de que Cristo naciera. Es una profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice, por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, en la Biblia hay muchas profecías que se cumplieron respecto al nacimiento de nuestro Señor. Y eso nos muestra que lo que pasó en el pesebre, lo que pasó en la cruz, es el cumplimiento del plan soberano y eterno de Dios. Hermanos, todo lo que sucede en la historia es lo que Dios ha determinado que suceda. Nada sucede por casualidad. Nosotros no creemos en la suerte, no creemos en las casualidades. Todo está bajo el plan eterno y soberano de Dios. Y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo el plan eterno y soberano de Dios. Entonces, 700 años antes, los profetas profetizaron acerca del nacimiento de Jesús. Isaías profetizó que nacería de una virgen y que su nombre sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Eso nos muestra la deidad de Cristo, que Él es divino, que Él es el eterno Dios, que no es una persona que fue creada en el momento de ser concebido en el vientre de María, sino que fue puesto en el vientre de su madre porque Él es un ser eterno. Él es el eterno Dios. Miqueas, por ejemplo, Miqueas también es un libro escrito 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él profetizó acerca de Jesús, profetizó también acerca del nacimiento de Jesús, y él predijo que Cristo nacería en Belén. Ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice el texto, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña
de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Otro pasaje también en Isaías capítulo 9. Estos dos libros se escribieron, como dije, 700 años antes de que Cristo naciera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, sería un niño que nacería, que salvaría a su pueblo de sus pecados, como dice ahí Mateo capítulo 1, y que ese niño sería el Dios eterno. El Dios eterno. Y ojo, hermano, esta doctrina es importante, es vital para nosotros. No creemos que Cristo es un ser creado, sino que es el Dios eterno. Él es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Eterno junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Entonces podríamos estar mucho tiempo y revisando varias profecías que se cumplieron durante el nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay más de 600 profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, 300 de ellas respecto a su nacimiento, y hay algunas que son respecto a la muerte de Cristo. Por ejemplo, ¿quién no conoce Isaías 53? Que pareciera que Isaías estuviera frente a la cruz, mirando cómo Cristo fue despreciado, desechado, cómo Él fue maltratado, cómo fue menospreciado por los hombres, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y comienza a relatar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Hermanos, Isaías estaba profetizando 700 años antes ese gran acontecimiento, y pareciera que estuviera frente a la cruz, frente al maltrato que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos vamos a creer en la Escritura? ¿Cómo nos vamos a creer en la palabra del Señor si es un libro poderoso, si es un libro real, es un libro que tiene profecías como estas que citamos que se cumplieron? Y todo esto, hermano, porque se estaba cumpliendo el plan soberano de Dios. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue un evento inesperado, no fue un accidente histórico, sino fue el cumplimiento de las promesas divinas hechas desde el principio de los tiempos, planificadas desde la eternidad, decretadas desde la eternidad. Cada detalle de la llegada del Señor fue orquestado por Dios mismo y profetizado con antelación, con siglos de antelación. Recuerda Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento que Dios había establecido y decretado, vino Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley y que recibiesen la adopción de hijos. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y nosotros vemos a través de esto la soberanía de Dios, de cómo Dios lo gobierna absolutamente todo, pero también vemos la fidelidad de Dios a su pueblo, cumpliendo sus promesas. Hermano mío, Dios es un Dios en el cual nosotros podemos confiar plenamente, porque Él cumple todo lo que promete. Dios estaba cumpliendo su pacto, Dios estaba cumpliendo sus promesas, Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham, la promesa hecha en Génesis 3:15, donde es la primera mención de que Cristo iba a venir, de que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Estaba cumpliendo las promesas a Abraham, donde de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Eso le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Jesús es el descendiente de Abraham que trajo la redención, que trajo la bendición al mundo, en el cual son benditas todas las familias de la tierra. Y eso nos incluye a nosotros. En el cumplimiento de la promesa, nosotros fuimos bendecidos. Entonces, hermanos, Dios es un Dios fiel. Lo leíamos en la lectura de
Deuteronomio capítulo 7. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto. Dice así el versículo 9. Dios es fiel, hermanos, y Él se acuerda de su pacto. Y nosotros estamos dentro del pacto de Dios. Estamos en Cristo, en el pacto de gracia. Miren lo que dice Lucas capítulo 1. Vaya ahí un momento, Lucas capítulo 1, versículo 68. Recuerda a Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista y él profetizó respecto al Señor Jesús. Miren Lucas capítulo 1, versículo 68. Lucas 1, verso 68. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, porque Cristo es el Hijo de David. También eso fue profetizado. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. ¿Y qué dice ahora, hermanos? ¿Están ahí? Y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. O sea, los judíos sabían, en este caso Zacarías sabía que Dios estaba cumpliendo el pacto que había hecho Abraham. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Y Zacarías dice, Dios se acordó de su santo pacto. Dios se acordó del juramento que hizo Abraham. Dios se acordó de la promesa a Abraham. Miren lo que dice Gálatas 3, un momento, hermanos. Gálatas 3. Versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, mire lo que nos revela Gálatas 3:8, que es importantísimo, que la Escritura previendo que Dios había de justificar también a los gentiles, o sea, también a nosotros, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones, le dio a Abraham de antemano, o sea, anticipadamente Dios le dio a Abraham la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué nosotros definimos como buena nueva? El Evangelio. O sea, Abraham conoció el Evangelio de antemano. ¿Cuándo? Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, cuando Dios le estaba prometiendo a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, Dios le estaba revelando a Abraham el Evangelio, le estaba revelando a Cristo, le estaba diciendo, de ti vendrá aquel Salvador en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso nos dice el verso 16, porque Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Cristo era la promesa hecha a Abraham. Es por eso que, hermanos, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, debemos verlo, y lo hemos dicho reiteradas veces, con los lentes de Cristo, buscando a Cristo en las Escrituras. Porque el Antiguo Testamento no son historias desconectadas, el Antiguo Testamento no son historias moralistas que nos enseñan simplemente que no debemos ser como Jonás, que debemos ser como David, que debemos ser como este o el otro. No son historias moralistas, son historias que nos revelan el plan redentor, son historias que nos revelan a Cristo, porque el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo estaba profetizada en todas las Escrituras. ¿Recuerdan a Felipe cuando le predica al eunuco
Él teniendo solo el Antiguo Testamento, dice la Escritura en Hechos capítulo 8, que le anunció al eunuco el Evangelio de Jesús, que venía leyendo Isaías 53, pero no solamente le mencionó Isaías 53, sino otras escrituras para anunciarle el Evangelio de Jesús. La Escritura en el Antiguo Testamento habla de Cristo. Entonces, cuando leas Génesis, cuando leas Éxodo, Levítico, incluso Levítico, que para algunos es difícil de leerlo, busca a Cristo en ellos. Todas esas leyes rituales, ceremoniales, apuntan a Cristo, al Cordero. Levítico capítulo 16, por ejemplo, nos habla de Cristo. Entonces, hermanos, Dios mostró su fidelidad y cumplió el pacto que había hecho a los padres, el pacto que había hecho a Abraham y que es desarrollado en toda la Escritura. Por eso Cristo dijo, cuando la noche que fue entregado, cuando instituyó la cena del Señor, Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Él cumplió el pacto que había hecho Abraham, las promesas de Abraham. Entonces, en Cristo se cumplen las profecías, en Cristo se cumplen las promesas. Leamos también nuevamente Mateo capítulo 1, volvamos a Mateo capítulo 1. Porque Cristo es Dios hecho carne. Versículo 18 al 21. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, Cristo fue puesto ahí en el vientre de su madre por la obra del Espíritu Santo de Dios. No fue concebido, en este caso, por José. José era un hombre justo, no quería difamar a María, no quería ponerla mal y no quería ponerla en riesgo, porque probablemente por lo que la ley decía, esta mujer podía ser apedreada, podía morir por el hecho de estar embarazada. Pero Dios se le apareció en sueños, o el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que no la deje porque lo que había en el vientre era engendrado del Espíritu Santo. María, como ella misma lo dijo, fue bendita entre todas las mujeres. Fue bendita entre muchas mujeres porque fue elegida para ser la madre del Señor, la madre del Hijo de Dios. Versículo 23 también dice, la segunda parte dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces el nacimiento de Jesús trajo la presencia de Dios entre su pueblo de manera literal, de manera personal. Él vino a su pueblo, a lo suyo vino, como dice la Escritura, para salvar a su pueblo de sus pecados. Él no dice la Escritura ahí que vino para hacer posible la salvación, sino que Él dice que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. En otro texto, en Lucas dice para salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios se hizo cercano, Dios se hizo hombre, Dios se hizo como nosotros y habitó entre nosotros para salvar a su pueblo. Hermanos, en los oficios de Cristo, en su oficio como mediador, como rey, profeta y sacerdote, como mediador de este nuevo pacto, Él sufrió como hombre por nosotros. Él sufrió el dolor en la cruz que tú y yo hubiéramos sufrido si hubiéramos estado crucificados, si nos hubieran maltratado de esa forma. Él podría haber destruido a todos esos insolentes que lo estaban castigando, pero Él no lo hizo porque estaba sufriendo por ti y por mí. Estaba sufriendo nuestro dolor, estaba sufriendo nuestro infierno, nuestro castigo, nuestra separación de Dios como hombre. Es por eso que se hizo hombre. Es por eso que Dios
se hizo carne. Y ese es el mensaje de la Navidad, que Dios se hizo hombre por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El Eterno entró en el tiempo. El Rey de Reyes se hizo un siervo. El Creador y Dueño del mundo se hizo pobre. Hermanos, y todo eso por amor. Por amor a nosotros. Como dice 2 Corintios 8:9, que nos dice que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a ti y a mí, siendo rico, se hizo pobre. Se hizo pobre. Y murió por nosotros. Y nos dio vida y nos dio victoria en Cristo. El pesebre está vacío. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Pero el trono no. Cristo está en su trono. Y Cristo gobierna. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces el nacimiento de Jesús ocurre en circunstancias que destacan su humildad. Él nació, el Señor de todo, el dueño de todo, nació en un pesebre donde comían los animales, porque no había lugar para Él, dice Lucas, en el mesón. En esa residencial, en esa hostal, en ese hotel de la antigüedad, ¿cierto? No había lugar para Jesús. Todos estaban camino a ser empadronados. Recuerda, había un censo que se estaba haciendo y no había lugar para Él. Entonces el Rey del universo no nació en un palacio, sino en un establo, en un lugar donde comen los animales. Entonces esto nos recuerda que la encarnación de Cristo no solo fue un acto de amor, como ya lo sabemos, sino también de identificación con la humanidad, en su fragilidad, en su necesidad. Cristo se identificó completamente con nosotros. Se identificó completamente con el hombre. Sufrió nuestro dolor, fue tentado en todo, dice la Biblia también, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede compadecerse de nosotros, dice Hebreos, porque Él se hizo hombre como nosotros. Él conoce nuestra debilidad. Entonces, estos pasajes que nosotros leímos en Isaías nos hablan de aquella deidad, de aquel Dios, de Cristo que se hizo hombre, de Emmanuel, que es Dios entre nosotros. Su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Cristo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdadero Dios porque Él es el Dios eterno, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios el Hijo, pero también es verdadero hombre, porque se hizo hombre y vivió como hombre. Y Él será eternamente Dios hombre. ¿En qué condición nosotros conoceremos a Cristo cuando estemos en gloria? Bueno, como el Dios hombre. Veremos su cuerpo físico glorificado. De hecho, nuestro cuerpo físico será glorificado a semejanza del cuerpo físico del Señor Jesucristo. Él será eternamente el Dios hombre. Isaías dice que será llamado Dios fuerte. Y como dijo alguien por ahí, esto que lo citamos varias veces, no recuerdo el autor específico de esta frase, pero dijo él que tenía que ser Dios, porque solamente Dios puede tomar la mano de Dios. Y tenía que ser hombre, porque debía tomar nuestra mano y reconciliarlas y unirlas. Eso es lo que hizo Cristo, ganó nuestra reconciliación. Dios nos unió con Dios. Como dijo C.S. Lewis, ¿cierto? El Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiesen llegar a ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice que en el principio era el Verbo. O sea, en el principio existía el Verbo. En el principio ya existía la palabra. Cristo era la palabra eterna de Dios, el Verbo eterno de Dios, y Él existía desde el principio, y el Verbo era con Dios, o el Verbo estaba con Dios, diferenciando las personas de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo. El Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. O sea, no solamente Él es eterno, porque está desde el principio, no solamente se diferencia de la persona del Padre, sino que es el Dios eterno. Este era en el principio con Dios, dice el verso 2, y el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Juan le atribuye la creación de todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién fue el creador? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, el Dios Trino, porque la Escritura le atribuye la creación al Padre, le atribuye la creación al Hijo, y en Job y en los Salmos le atribuye la creación al Espíritu Santo. El eterno Dios, el Trino Dios, fue el creador de todas las cosas. Pero el verso 14 de Juan capítulo 1 nos dice que este verbo, esta palabra eterna de Dios, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros y habitó entre nosotros, dice Juan. El verbo eterno de Dios habitó entre nosotros, vivió entre nosotros y dice, vimos nosotros su gloria. ¿Quién es el único glorioso? Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, esto nos dice que Cristo no fue creado, Él es Dios y Él siempre ha sido y será el eterno Dios. Pero también, en un periodo de la historia, adoptó una segunda naturaleza. Él es una persona, ¿cierto? Es una persona con dos naturalezas. La naturaleza divina, porque Él es verdadero Dios, y la naturaleza humana, porque Él es verdadero hombre. Nosotros somos una persona también, todos nosotros, pero solamente tenemos una naturaleza, la naturaleza humana. Pero en Cristo podemos ver a una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Es Dios encarnado, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y esto fue un acto voluntario, fue un acto de renuncia. Cristo se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimó el ser igual a Dios, como dice Filipenses 2, como cosa que aferrarse. No se aferró al estar con Dios, al estar en gloria, al estar en el cielo, sino que se despojó a sí mismo. O sea, dejó su gloria. Eso quiere decir para hacerse hombre como nosotros. Y en toda la Escritura nosotros vemos tanto su divinidad como su humanidad. Nadie podía hacer las cosas que Él hace, que Él hacía, porque Él es Dios. Él tenía el poder para perdonar pecados. Él es el Señor, dijo Él mismo, del día de reposo. Él es el yo soy. Perdón. Él se declaró como el yo soy. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y Cristo, cuando estaba usando el yo soy, se estaba refiriendo intencionalmente a Éxodo capítulo 3, verso 14. Cuando Dios se presentó, o Moisés presentaba a Dios como el yo soy el que soy. Cristo está diciendo, yo soy el Dios revelado ahí a Moisés. Yo soy el Dios verdadero. Entonces vemos su divinidad, su deidad en las Escrituras, pero también vemos su humanidad. Vemos esas dos naturalezas en una sola persona. Vemos al Cristo que se cansó, al que tuvo hambre, al que tuvo sed, al que durmió, al que se limitó al tiempo y el espacio. Vemos al que humanamente murió en la cruz. Al que sufrió el dolor del castigo. Entonces Cristo se despojó de su gloria, hermanos, y se hizo hombre. Y fue tentado incluso como nosotros. Entonces, hermanos, es maravilloso pensar en la doctrina de la encarnación. Es maravilloso pensar en que Dios se hizo hombre. ¿Y cuál es el propósito de por qué Dios se hizo hombre? Bueno, el propósito está en el verso 21 de Mateo capítulo 1.
Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el propósito de la Navidad, el propósito de por qué Cristo vino a este mundo y se hizo hombre, es lo que muchos ignoran hoy día al celebrar la Navidad. No vino simplemente Cristo para darle regalos a los niños, sino Cristo vino a salvar a pecadores como nosotros. El propósito de la venida de Cristo es la salvación. El regalo más grande que nosotros podemos recibir es el regalo del Padre, que fue dar a su propio Hijo. El regalo más grande que tú has recibido, hermano, en tu vida es Cristo Jesús. Es que Él vino a morir por nosotros, que Dios tuvo gracia, derramó su gracia sobre nosotros, que miró nuestra condición humana y tuvo misericordia y envió a su Hijo, como dice la Escritura, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en nuestra pobreza espiritual, en nuestra podredumbre, pudiésemos ser enriquecidos. Tenemos la mayor riqueza que podemos tener como seres humanos, que es Cristo el Señor. El apóstol Pablo dijo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el peor de ellos. Entonces hemos ofendido a un Dios santo. El hombre le ha fallado a Dios. Y por eso necesitamos un Salvador. El jueves lo veíamos en el estudio de las buenas obras. Que las buenas obras del incrédulo, nuestras buenas obras son insuficientes para poder hallar la salvación. Cualquier buena obra que nosotros hagamos no alcanza para nosotros poder ganarnos algún mérito, para poder ganarnos el cielo. Necesitamos la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Cristo vino a este mundo. Es por eso que ese niño en el pesebre creció para convertirse en el hombre que murió en la cruz del Calvario. No se quedó como un niño ahí, sino que el clímax es la cruz. La misión de Jesús era ir a la cruz. La razón principal de su encarnación era ir a la cruz. Era morir en la cruz por nosotros. Es por eso que dice él en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. Ya todo está pagado en su totalidad. La obra que tú me mandaste a hacer, Padre, yo la hice. Cristo consumó todo, pagó absolutamente todo por nosotros. O sea, su obra redentora estaba completa en la cruz. El propósito de venir a este mundo estaba completo en la cruz. La historia de la Navidad no es solamente para celebrar en familia o para ser admirada, sino también para ser respondida, para responder a ese mensaje del Evangelio, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, para que el hombre se arrepintiera de sus pecados y pudiese tener reconciliación con Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en el pesebre y en la encarnación, nos invita a reflexionar sobre la humildad, sobre que el Hijo de Dios no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre y fue humilde. Pero la cruz de Cristo, el pensar en la cruz, nos llama al arrepentimiento y a la fe. Nos llama a volvernos a Él de todo corazón. Entonces, el verdadero propósito de la Navidad es que Cristo Jesús nació, pero creció ese niño de Belén y murió en una cruz para salvar a los pecadores y para dar su vida en rescate por muchos. Como dice Marcos 10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué nos salvó Cristo? Para ir concluyendo ya. ¿De qué nos salvó Cristo, hermanos? Bueno, Cristo nos salvó de la culpa del pecado. Él nos salvó de la culpa del pecado y eso se llama justificación en la Escritura. Fuimos librados de la culpa. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios porque Cristo nos libró de la culpa, nos salvó de la culpa del pecado. Cristo nos salvó también del poder del pecado y eso se llama santificación.
O sea, el poder ya no tiene, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene dominio sobre nosotros. Fuimos justificados, reconciliados con Dios porque fuimos perdonados. Ya no somos culpables, pero tampoco ahora el pecado tiene poder sobre nosotros, entonces podemos vivir en santidad. Podemos ir siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Y hermanos, Cristo nos salvó también. Él nos salvó también de la presencia del pecado. Él nos salvó de la culpa del pecado, Él nos salvó del poder del pecado y Él nos salvó de la presencia del pecado. Y eso tiene un sentido escatológico, porque eso se llama glorificación. O sea, un día seremos librados completamente de la presencia del pecado. O sea, aquel niño que vino y nació en un pesebre, que se hizo hombre por nosotros, Él fue a la cruz, murió por nosotros para salvarnos de la culpa del pecado, para salvarnos del poder del pecado y para salvarnos de la presencia del pecado. Hermanos, si Cristo no hubiera nacido, si Cristo no hubiera venido a este mundo, primero, Dios sería un mentiroso, porque no hubiera cumplido todas sus promesas. Y segundo, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos completamente perdidos. Entonces la Navidad nos muestra que tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Me encanta esa frase. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta. Dios cumple lo que promete. Termino con una historia. Un joven llamado Jonathan se perdió alguna vez en Brasil, en una provincia de Brasil. Él estaba cazando y salió un día a cazar y al parecer salió muy lejos y ahí en medio de la selva se perdió. Entonces comenzaron a buscarlo porque el joven no aparecía y a los 20, estuvieron durante 20 días buscándolo y no lo encontraron. No lo encontraron. Él tenía una relación muy estrecha, muy cercana con su padre. Sabía quién era su padre, sabía lo valiente que era su padre. Y a los 20 días de no haberlo encontrado, cerraron la búsqueda. No lo buscaron más. Su padre, quizás como cualquier otro padre, él siguió buscándolo. Siguió buscándolo por muchos días. Y cuando pasaron 50 días de haberse perdido, su padre lo encontró. Moribundo, pero su padre lo encontró. ¿Y sabe lo que le dijo este muchacho cuando vio a su padre? Le dijo: papá, yo sabía que tú vendrías por mí. Yo sabía que tú vendrías por mí. Él conocía a su padre y sabía que su padre lo iba a buscar. Hermanos, tenemos a un padre fiel. Tenemos a un padre que vino en búsqueda de sus hijos. Tenemos un Padre que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y tenemos un Padre fiel que cumple sus promesas. Y Él nos vino a buscar a través de Jesucristo. Y un día Jesucristo mismo volverá y nos vendrá a buscar. Y esa es otra promesa que esperamos que pronto se cumpla. Dios es un Dios fiel y Dios nunca nos abandona. Oremos. Amado Dios, damos gracias por este tiempo, junto a mis hermanos, Señor, adorando tu nombre, escuchando de tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de ella y ayúdanos, Padre, a recordar cada día de nuestra vida el Evangelio, a recordar cada día de nuestra vida el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que no solamente en Navidad podamos reflexionar acerca de nuestra vida y de la encarnación de Cristo, sino cada día, Señor. Y aún ayúdanos, Señor, en esta Navidad a poder ser testimonio a nuestros hijos, contarles, Señor, también de esa encarnación, de aquel Dios que se hizo hombre para salvarles también a ellos. Oh Dios, ayúdanos mañana también a comunicar el Evangelio a los perdidos, a aquellos que no te conocen ahí en la plaza, en la feria, Señor. Danos de tu gracia para hablar de tu palabra con valentía. Y rogamos, Señor, que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes.
Gracias por este tiempo, gracias por este culto, gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado, Señor, el día de hoy a adorarte. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.